Bueno, antes de continuar con esta parte del curso, si tú todavía no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas inmediatamente a ver esa primera parte porque es mucho más importante que esta clase. Así que sin más, continuamos con esta segunda parte del curso para principiantes. Una de las plataformas que te puedo recomendar para empezar y sobre todo para analizar los gráficos es esta plataforma que vamos a ver que se llama TradingView. Como puedes ver, yo ya la tengo aquí abierta, pero bueno, simplemente es que pongas, como estás viendo aquí en mi pantalla, puedes poner tradingview.com y te lleva directamente a su página. Te vas a encontrar algo así y nos vamos a registrar. Le vamos a empezar y nos va a pedir que nos registremos. Esto es gratuito. Puedes tener una suscripción gratuita, pero también puedes tener una suscripción de pago. En este caso vamos a hacerlo gratuitamente, obviamente, no queremos pagar nada. Bueno, como puedes ver, aquí te vas a encontrar que te pueden llegar a cobrar, bueno, por ejemplo aquí pone que al mes vas a pagar 12.95. Luego la esencial, ¿no? La Plus 24.95 premium. No te asustes por eso porque esto no lo vas a usar tú, no te van a cobrar nada. Tú simplemente lo que vas a hacer es venir a esta parte de aquí que te pone 0, ¿ves? 0 para siempre. Entonces le damos a registrar. Aquí nos pone que no requeremos de tarjeta de crédito, entonces le damos a registrarse y te va a aparecer esto de aquí. Vas a poner aquí tu correo. En mi caso, pues bueno, no lo voy a hacer porque yo estoy registrado, pero vas a poner aquí el correo y luego vas a poner aquí tu contraseña. Le damos aquí y le das a crear cuenta. Cuando le des a esto, te van a aparecer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés aquí? Cuando llegues aquí, vas a ignorar todo esto que te sale aquí. Por favor, ignora todo esto que te va a salir. Todo eso son recomendaciones y son gente que tira su análisis y los publica. Bueno, gente que trabaja o no sé. Pero tú, olvídate de esto. Olvídate de todas estas recomendaciones. Olvídate de esto. No le hagas caso a nada de esto que sale aquí. Vamos a ir a productos, supergráficos. Vamos a ir al gráfico, mira, le damos aquí donde aparece gráficos. A mí me aparece este gráfico ya, el de los futuros, el del mini SP500, porque como dije antes, el que yo estoy trabajando es el que yo trabajo. Entonces, por eso lo tengo ya aquí registrado y lo tengo aquí ya guardado en mi página. Pero tú, si quieres ver otro tipo de mercado, entonces vas a ir aquí aquí donde pone el buscador. Y como puedes ver, aquí le puedes dar a todos y te van a salir todos los mercados, ¿no? Vas a encontrar los activos que vas a encontrar el euro dólar. Entonces aquí acciones, le das a las acciones y solo te va a mostrar lo que es acciones. Vas a ver Pampa Energy, vas a encontrar por aquí Epsilon, vas bajando y aquí por ejemplo está eBay. Y aquí tenemos un sinfín de empresas donde podemos comprar dichas acciones. En los símbolos, donde dice búsqueda de símbolos, es donde tú puedes encontrar todo lo relacionado con las acciones en este momento, porque solo hemos puesto aquí acciones. Si quieres todo, por ejemplo, esto podemos quitar esto que pone solamente, esto es de todos los países. Mira, tú lo puedes buscar por países también y lo puedes buscar. Si quieres todos los países, pues van a aparecer aquí todos los países y te van a salir empresas de un sinfín de países. Mira. Pero también podemos ser más certeros y, por ejemplo, queremos solamente de Estados Unidos. Entonces le damos a empresas de Estados Unidos y nos van a aparecer solo empresas de Estados Unidos. Nos muestra aquí el nombre y nos pone aquí, mira, esta empresa pertenece al Nasdaq, ahí lo que vas a encontrar, mira, ¿ves? Bueno, si queremos fondos, aquí, por ejemplo, le das a fondos y aparece también todos los activos que puedes llegar a encontrar aquí. Si quieres los futuros, vas a ponerlo aquí, índices mundiales. Bueno, aquí no sé qué le ha pasado. Tenía algo puesto aquí. O sea, aquí no puede estar nada escrito. Si le vas a poner aquí todos, porque entonces no puede estar nada escrito ahí, porque si no, ya has visto lo que me ha pasado. Bueno, aquí en futuros vas a encontrar el mini Nasdaq, vas a encontrar el mini S&P 500, vas a encontrar los mercados micro, que no sé si lo dije antes en el anterior curso, que también existen los microfuturos. Que una de las recomendaciones mías también es que la gente se basa y se centra mucho en el mercado Forex, pero también en los futuros tenemos los micro, que son mercados donde tú puedes entrar con poco apalancamiento. Anteriormente solamente estaban los mini y el apalancamiento era mucho mayor y tu cuenta tenía que ser bastante amplia para poder dedicarte a ese mercado. Pero ahora con los micro futuros puedes también entrar de lleno a estos activos y así
tu riesgo por operación va a ser muy bajo. Entonces, así como lo hay el S&P 500 mini, también puedes encontrar el micro. Por ejemplo, en el mini S&P 500, 4 ticks, que luego lo vamos a ver en la gráfica, 4 ticks equivale a un punto. Ese punto equivale a $50. O sea que tú, cada punto que se mueve el S&P 500, ganas $50 o pierdes $50 si va en tu contra. Y en los contratos micro de este activo es lo mismo. 4 ticks equivalen a un punto, pero ese punto ya no nos va a valer $50, sino que nos va a valer $5. Entonces el riesgo es menor y para alguien que apenas está empezando y que no cuente con mucho capital y que no quiera arriesgar demasiado en una inversión, pues los mercados micro son una buena forma de empezar y de entender los mercados de futuros. Y aquí, por ejemplo, encontramos el mercado Forex. Ya había explicado que en el mercado Forex se basa en competir una moneda contra otra. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos el euro dólar. Siempre aparecen pares de divisas. Aquí vamos a ver el euro dólar. Y aquí, por ejemplo, en TradingView, por ejemplo, puedes ver que la data del euro dólar nos lo da este broker, por ejemplo, FX Capital Markets. También puedes tener que la data, mira, si le damos aquí a abrir, ahora mismo se nos abre la gráfica del euro dólar. Vamos a quitar esto de aquí, espera un momento, ocultamos indicadores. Vale, ocultamos los indicadores. Vale, entonces como estamos viendo aquí, tenemos el euro dólar. Este sería el euro contra el dólar. Entonces, volvemos y podemos añadir más. Le damos aquí de nuevo y podemos buscar, bueno, hay que quitar esto, perdón. Vale, aquí tenemos otra divisa que es la libra esterlina contra el dólar americano. Aquí puedes ver el dólar americano con el dólar canadiense, dólar australiano con el dólar americano, el euro otra vez contra el dólar, pero aquí es otro, aquí como puedes ver, quien da la data es este broker que pone forex.com. Vas a encontrar el dólar neozelandés con el dólar americano con el yen japonés y un sinfín de pares de divisas. Aquí puedes ver lo que es el mercado de las cripto, vas a encontrar un montón, pero ya te dije que ese mercado de momento no lo toques. Vamos a centrarnos solamente en el mercado de los futuros y en el mercado del Forex. Bueno, entonces nada chicos, esto referente a lo que es TradingView, pero no es la única plataforma que existe. En mi caso, por ejemplo, solo uso esta plataforma en modo de análisis. Yo uso a manera de análisis aquí cuando estoy analizando el gráfico porque va un poco más rápido, porque no tengo esta plataforma, no tienes que descargarla en tu computador. No hay que descargarla, hasta está en la web, puedes verla tranquilamente, además que va genial. A modo de analizar los gráficos, perfecto. Pero yo la que uso, obviamente, es Quanttower. Quanttower es una plataforma que es para futuros, no te va a servir para el mercado Forex. Entonces tampoco la voy a analizar yo mucho aquí porque eso ya depende de ti cuando aprendas y cuando decidas dónde vas a empezar a entrar de lleno en este mundo. Entonces ya tendrás que decidirlo si vas a hacer Forex o te vas a centrar como yo en el mercado de los futuros, que si es por mí, te recomendaría que entraras de lleno al mercado de futuros, al mercado de los microfuturos, para que no te centres solamente en el Forex. Entonces, sin más, en esta plataforma vamos a ver otra más que puedes encontrar. Porque esta, cuando tú vayas ya que hayas aprendido a manejar la herramienta y que estés analizando los gráficos y que tú quieras tener, digamos, por ejemplo, que quieras hacer una compra, una venta y ir manejando una cuenta aquí. Bueno, hoy es fin de semana y esto está cerrado, como puedes ver, esto no se mueve porque está cerrado el mercado. Aperturará el domingo a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, en este caso, horario europeo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, negociar, vas a ir a Paper Trading y aquí, como puedes ver, en el lado derecho, donde tengo el cursor, te aparece saldo de la cuenta. En este momento aparece un saldo de la cuenta de 100.000, pero obviamente tú no lo vas a dejar en una cuenta de 100.000. Vamos a ir aquí donde está esto, que es la configuración, donde ves la rueda esta. Puedes ver configuración de la cuenta, le das clic en dejas la comisión, para decir el porcentaje, y pones aquí
donde dice restablecer cuenta. Le das aquí y en vez de poner una cuenta de 100.000, pues lo que vamos a hacer es poner una cuenta, por ejemplo, yo la pondría de 1.000. Le damos restablecer y aquí puedes ver que ya se nos ha quedado una cuenta de $1.000. Entonces vamos a darle a guardar. Y aquí ya la tendrías una cuenta de $1.000. Para negociar este mercado, si no quieres ver esto, le damos aquí, mira. Ocultamos el panel este. Bueno, entonces, para negociar, vas a ir donde pone aquí negocie. Es donde vas a comprar y donde vas a vender. Eso ahora no lo vamos a usar, es simplemente para que veas dónde están las herramientas. Recuerda que de momento estamos aprendiendo las herramientas. Eso es un poco de ir mirando tú, poco a poco, ir mirándote la plataforma que más te guste, con la que tú más te sientas cómodo y con la que has aprendido a trabajar y con la que te dé confianza, que tú la sepas manejar bien. Por ejemplo, aquí puedes, mira, aparece vender, comprar. Aquí le vamos a dar aquí, no nos va a vender nada porque le damos a vender. Nos aparece aquí, ¿ves? Nos aparece aquí una orden. En este momento no se mueve porque está cerrado el mercado. Ya te dije antes, aquí le vamos a cancelar. Cancelar la orden, le damos que sí. Cuando ya estemos analizando el gráfico, que nos metamos de lleno, ya entonces vamos a aprender esto cuando ya el mercado esté en movimiento, porque ahora sí cerrado pues es difícil. Este simplemente es para aprender a manejar las herramientas. Bueno, aquí ya, como puedes ver en TradingView, aquí está lo de negociar, aquí puedes reiniciar la cuenta, aquí lo puedes agrandar si es que lo quieres ver más grande, pues aquí no sale nada porque ya es que no hemos hecho nada aún. Aquí tienes el diario, tienes el histórico de la cuenta, que es el saldo posterior, la acción, lo que has hecho, las órdenes. Aquí puedes ver que hemos cancelado. La que hemos dado, pues la hemos cancelado, ya nos aparece aquí, mira, nos aparece esa orden. No hemos ganado ni hemos perdido porque el mercado se ha cerrado, ya te lo dije antes. Entonces aquí nos aparecen canceladas una, rechazadas, no nos han rechazado ninguna, solamente hemos hecho esto. Entonces, bueno, esto a manera de ejemplo para que tú decidas qué plataforma usar. Vamos a minimizar. Entonces, bueno, esta puede ser una de las plataformas que tú puedes usar y además te la recomiendo porque va muy bien, pero no me gusta es porque sus datos, o por lo menos en el de futuros, en el del S&P 500, con mi cuenta real de AMP Futures, va atrasado, creo que como unos 5 minutos, creo que sí, 5 o 10 minutos creo que está atrasado. Entonces, claro, a mí no me sirve. Me sirve para analizar, sí, pero no lo estoy usando ahora en este momento por eso, porque he descubierto un broker que se llama SynTrader, además que está muy bien y que la cuenta demo la tienes casi que infinita porque te dan un montón de días con la cuenta demo. Porque otra cosa que no te he comentado es que si abres una cuenta demo con un broker de futuros, por ejemplo, para los brokers de futuros, para las plataformas te recomiendo NinjaTrader y Quantower. NinjaTrader para mí es la mejor plataforma y es la más profesional que puedes encontrar para hacer futuros. Pero tiene algo que cuando tú ya vas a empezar en la data real, ellos te cobran por la plataforma, te van a cobrar un único pago. Creo que en este momento está en $900 o no sé si $1.000, creo. No lo sé muy bien porque yo esa plataforma la empecé a usar, pero pues en el momento de pagar ese dinero no me pareció porque hay un montón de plataformas que son gratuitas y que además van muy bien. Yo sé que esa es la mejor, pero por ejemplo Quantower a mí me ha funcionado perfectamente y es una plataforma que te recomiendo para si quieres entrar de lleno en el mercado de futuros. ¿Qué es lo único malo que tienen estas plataformas de futuros? Que la cuenta demo solo te la van a dar por 28 días. Entonces, esto puede ser muy desesperante que tú estés en una cuenta demo y a los 28 días tengas que abrir otro correo porque encima no puedes poner el mismo correo con que has aperturado la primera cuenta, porque te van a decir que ya existe otro correo y que entonces no te van a dar esa segunda demo. Para mí eso es un poco molesto porque al fin y al cabo lo que te hace es desperdiciar tu tiempo en esto y por ejemplo, si ya llevas avanzado, por ejemplo, empiezas con una cuenta de $1.000 o te vas a empezar con una cuenta de 5.000 o de $500, bueno, lo que tú ya has empezado y la has hecho crecer, cuando vuelven y te dan la cuenta demo, entonces tienes que empezar de cero otra vez. Que lo puedes escribir luego en tu hoja de Excel o lo que sea, pero es un poco molesto. Es mejor tener que el broker te facilite esos datos, que es mucho más cómodo. Entonces, nada, por eso mejor abrir una cuenta en TradingView y empezar a analizar ahí. Y si ya quieres trabajar en una cuenta real, pues entonces sí que te viene bien esta plataforma de Quantower. Bueno, pero como te dije antes, encontré una plataforma que te va a venir perfectamente para estudiar
y para analizar los gráficos a manera de empezar desde cero. Ese broker es este que se llama Sim Markets. Le vas a dar aquí en el buscador Sim Markets y en el primero que te aparece le vas a dar clic. Aquí hay algo importante. Mira, como puedes ver aquí en la parte donde tengo el cursor, aquí pone España. Pero tú, si estás en América Latina, le vas a dar aquí. América Latina, pues son los países de Sudamérica. Si lo quieres internacional, te va a aparecer así. Cuando tú te metes de lleno en Sim Markets, te va a aparecer internacional. Te va a aparecer de esta manera. Entonces tú le vas a dar aquí. Entonces que te aparece en inglés. Y le vas a poner España. Si estás en España, si estás en Brasil, le vas a poner Brasil. Si estás en Latinoamérica, le vas a dar a Latinoamérica. Y te va a aparecer aquí América Latina. Le vas a dar iniciar sesión y te vas a dar, y en vez de descargar, por ejemplo, aquí pues al portal, puedes descargar MetaTrader 4 o MetaTrader 5. El MetaTrader lo vamos a dejar para un próximo video. No te lo voy a enseñar ahora porque esa plataforma me parece que va muy bien, pero es una plataforma demasiado anticuada y lo que vas a hacer ahí lo puedes hacer acá, en esta página, en esta web, en esta plataforma que es muy parecida a TradingView, que de hecho creo que es la misma. Le vas a dar aquí iniciar sesión. Yo le voy a dar aquí español. Vamos a poner el email, yo ya lo tengo aquí, y la contraseña. En este caso a mí me aparece iniciar sesión porque yo ya me registré. A ti te vas a tener que registrar. Eso no tiene ningún coste ni nada. Le damos a iniciar sesión. Como puedes ver, es una plataforma muy parecida a TradingView, que yo creo que es la misma plataforma. Pero aquí hay algo bueno, que la data de este broker sí te lo da en tiempo real. Yo no sé, bueno, puedes empezar con TradingView. Si tú ves y lo comparas con otro broker y ves que la data sea real, o si quieres abrir MetaTrader, que luego lo miraremos. Pero yo te recomiendo que empieces aquí, en SimTrader. ¿Por qué? Porque como te dije, tienes casi que ilimitado la cuenta demo. No tienes que estar gestionando un nuevo correo para tener una cuenta de estas. Y las herramientas son las mismas y es súper fácil de manejar. Entonces aquí vas a encontrar los activos. Si no encuentras el tuyo, pues es lo mismo. Mira, le vas a dar aquí a buscar y aquí te va a ver eso. Entonces tú le pones todos aquí, por ejemplo, o simplemente pones criptos. Y aquí te van a salir todo lo que está en el mercado de las criptomonedas, los índices. Vas a ver que aquí sale el S&P 500 que le vamos a dar. Y aquí, como puedes ver, yo ya tengo aquí algunas líneas. Bueno, entonces sin más, vamos a darle al euro dólar y vamos a ir pues a aprender a manejar las herramientas de esta plataforma porque es la que yo te voy a recomendar. En esta plataforma vas a encontrar un montón de cosas. Eso ignóralo de momento, ignora esto. Bueno, aquí por ejemplo puedes encontrar eso. Si le das a esto, lo vas a poner así blanco. Mira, en la parte izquierda ves que estamos aquí, que aquí sale como un sol. Entonces te va a aparecer así blanca. Si te gusta así, para mí me parece molesto. Entonces lo vamos a dejar de color oscuro. ¿Ves? Aquí le he dado, mira, donde está el solecito este, donde está el sol, le das y ya se nos pone oscura. Me parece que para los ojos es mucho mejor, para nuestra visión. Entonces, bueno, vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí te vas a encontrar, yo por ejemplo, todo esto que estás viendo aquí abajo, que es lo de analizar, es las herramientas que vas a usar tú para analizar el gráfico, las vas a encontrar aquí. Por ejemplo, este cursor le vas a dar aquí y, por ejemplo, si le das aquí a la estrellita, se te desaparece aquí, ¿ves? Mira, vamos a darle otra vez. Ahí está, mira, ahí se ha puesto de nuevo el cursor. Aquí está, este de aquí. Por ejemplo, vamos a quitarlos todos para que lo hagamos. Entonces vamos a tener esta flecha, la línea, las quitamos, la línea horizontal. Entonces, vale. Entonces, puedes ver que se va reduciendo esto aquí. Esto es porque yo ya lo tengo así. Entonces, si tú quieres esta línea nos sirve para hacer esto, mira. Para crear esto, si tú quieres analizar, crear una tendencia, esto lo vamos a hacer así. Entonces, lo que hacemos es que esta línea la vamos a necesitar y entonces en esta parte están todas las líneas. Mira, entonces esta le vamos a dar una estrella, esta que es la que estamos viendo también, la línea de tendencia. Esa es una línea de tendencia, esta es una flecha, también la queremos tener ahí, semi-recta, bueno, esto no, línea de información, línea extendida. Eso es según como tú vayas
vayas mirando qué te gusta, cómo te gusta analizar el gráfico y es simplemente que vayas mirando que para eso esto es gratis y aquí no te van a cobrar nada, pero sí que es importante que aprendas a manejar la plataforma. Entonces, todas estas herramientas las vas a usar. En mi caso no sé tú, pero yo creo que tampoco. Entonces es quedarse con lo que tú estés usando, con lo que sea más importante. La zona de dibujo, la regla, que la vas a encontrar aquí. Y aquí está mostrar la barra de dibujos, de que la puedes quitar, ¿ves? Aquí tienes la barra de dibujos, la puedes quitar y la puedes poner de aquí. Puedes agrandar el gráfico de esta manera y te queda aquí la zona o la barra esta de herramientas que tú la puedes arrastrar aquí arriba si la quieres tener ahí. Aquí tienes temporalidades, aquí encontramos los horarios. Ahí por ejemplo me gusta poner esto. ¿Por qué? Porque si tú lo pones, por ejemplo, donde tú lo pongas te dice más o menos abajo, pone la fecha, ¿no? Aquí pone, mira, este horario pone la 1:30 y tú le pones la 1:30 del 1 de marzo del 2024. Y así lo vas moviendo y te pone, ¿ves cómo te va moviendo? Y te pone el horario y la fecha. Si lo cambiamos aquí, vemos que estamos en 1 de marzo, pero si lo agrandamos, lo retrocedemos, vamos a ver que nos pone 29 de febrero del 2024, 29 de febrero y así sucesivamente. Bueno, entonces ya hemos visto dónde están las herramientas y ahora nos encontramos en la parte de arriba. Aquí vemos que encontramos temporalidades. Aquí ponemos la de 1 minuto. Por ejemplo, aquí en este momento nuestra gráfica está en 1 minuto. ¿Qué quiere decir eso? 1 minuto, aquí la vamos a cambiar. ¿Ves cómo cambia? 5 minutos. Aquí le vamos a cambiar, nos cambia 15 minutos. Le vamos a cambiar aquí media hora, 1 hora, diario. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en diario. Es un gráfico diario. ¿Qué nos dice cuando lo pasamos a un gráfico diario? Vamos a verlo mejor. Vamos a agrandar. Entonces, cuando nos dice un gráfico diario, lo que nos está diciendo es, cuando estamos hablando de un gráfico diario, es que cada vela de estas, voy a agrandarlo un poco, cada vela de estas equivale a un día. Por ejemplo, esto es un día. Esto es todo lo que pasó. Mira, como puedes ver en la parte de abajo, esto es todo lo que pasó el 1 de marzo del 2024. Toda esta vela representa un día. Y en esta gráfica, lo mismo esta otra vela. Esta gráfica todas estas velas que nos muestran, eso se les llama velas japonesas, que luego lo vamos a ver explicado después cómo funcionan y cómo se mueven. Entonces, esta vela equivale al 29 del 2024 y esta al 1 de marzo del 2024. Esta al 29 de febrero, perdón, del 2024. Luego a esta el 28 de febrero. Está toda esta vela y toda esta cola, esta mecha que se ve aquí en esta vela también pertenece a toda esta jornada. Mira, esto simplemente es que esta vela aperturó aquí en esta zona donde tengo el cursor, subió hasta aquí, bajó, retrocedió y cerró en este punto. Y pasa al siguiente día que sería aquí. Lo mismo, esta vela apertura aquí, sube, vuelve y baja todo esto hasta estos niveles para después cerrar en este punto. Esto es todo un día de trading en las gráficas diarias. Luego pasaríamos al siguiente día que sería el 1 de marzo y apertura aquí. Esta vela baja a este punto, luego sube todo este recorrido y cierra en este punto de aquí. Perdona, sube hasta aquí, mira que no había visto esta mecha, sube hasta aquí, baja un poco y cierra aquí. Esto lo hace el viernes. Aquí ya estamos esperando a que esto aperture en la próxima jornada, que sería el domingo a las 12 de la noche. Eso en el caso del mercado Forex. Como estamos viendo, aquí nos pone la divisa, que sería siempre a tener muy en cuenta. Si el mercado sube, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo aquí, si el mercado va subiendo, que vemos que es un mercado alcista, representa que el euro, digamos, está cotizando más sobre el dólar. Y cuando el mercado es un mercado bajista, quiere decir que el dólar está más fuerte que el euro en ese momento. Entonces, cuando aparece, por eso aparecen aquí, la moneda de la izquierda representa al alza y la moneda de la derecha representa a la baja. Bueno, sigamos con las temporalidades. Lo mismo pasa si ponemos un mercado
una gráfica de 5 minutos. Como podemos ver aquí, en la gráfica de 5 minutos pasaría lo mismo. Tenemos cada vela de estas equivale a 5 minutos. Esta vela son 5 minutos, esta vela son 5 minutos, esta vela son 5 minutos, esta vela son 5 minutos. Pero aquí ya puedes ver que pasa algo importante y es que mira, cuando hablamos de una vela diaria, solamente una vela en el gráfico diario representaba todo lo que es el 1 de marzo del 2024. En este caso, como estamos en un gráfico de 5 minutos, o sea, en un gráfico menor, vamos a encontrar que cada vela de estas son 5 minutos. Entonces mira, aquí por ejemplo es el cierre de la jornada y estamos en 1 de marzo. Si nos vamos aquí, mira, 1 de marzo del 2024, si lo puedes ver en la parte de abajo, cuando yo señalo la vela, en la parte inferior, vas a ver 1 de marzo del 2024, justo aquí donde yo tengo el cursor, mira, aquí. Esto también pertenece al 1 de marzo y así, mira, voy a dejar un poco el gráfico. Toda esta zona, todas estas velas equivalen a una jornada. Mientras que estamos viendo la gráfica con velas diarias, equivale una sola vela, equivale a toda la jornada. Mientras que aquí son varias, ¿ves? Y así sucesivamente, si pasamos a velas de 30 minutos, velas de 1 hora, gráficos de semanal, ya sería una sola vela representa la semana y así sucesivamente. Bueno, ¿para qué nos sirve tener en cuenta este tipo de gráficos? Tener un gráfico mayor, un gráfico menor o ver la representación de las velas en gráficos mayores o en gráficos menores. En mi caso, por ejemplo, mi gráfico ejecutivo con el que yo trabajo es el de 5 minutos. Pero todo trader, para tomar mejores decisiones, vamos a temporalidades mayores. Entonces, eso nos da más confianza y nos da una mejor ejecución de nuestro sistema de trading. Mirar los gráficos mayores, porque si en un gráfico mayor está pasando algo muy relevante, pues en los gráficos de 5 minutos se va a ver mucho mejor reflejado y nuestras probabilidades pueden llegar a crecer. Eso en mi caso que trabajo de 5 minutos. Tú puedes trabajar los mercados o la gráfica de 15 minutos y mirar un gráfico diario y un gráfico de 1 hora. Yo analizo el gráfico diario, el gráfico de una hora, el gráfico de 4 horas, a veces lo miro también, y el gráfico de 5 minutos. Y a veces miro el gráfico de 1 minuto para tomar una mejor decisión en la entrada. Pero, a ver, eso son costumbres y son formas de trabajo de cada persona. Es como tú te sientas más cómodo. Este trabajo es como tú estés más cómodo, una manera de hacerlo simple, que no de añadir tantas, no por añadir tantas cosas vas a ser mejor trader. Entre más práctico seas, te va a ir mejor. Bueno, entonces como te dije antes, bueno, entonces aquí tienes todas las temporalidades que puedes encontrar y si le das aquí a los intervalos de tiempo, ¿ves? Cada que te aparece esta estrella, cuando le das, lo puedes aparecer aquí. Mira, por ejemplo, si le das al de 5 minutos, se desaparece de aquí, ¿ves? Si le das al de 1 minuto, se te desaparece de aquí, del recuadro este que puedes tú ir mirando y sin necesidad de darle eso. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a la estrella esta y aquí se nos van añadiendo, ¿ves? Aquí tienes de un día, tienes de una semana y de un mes. Lo mismo que te dije antes, cada vela de estas equivale a una semana, cada vela de estas equivale a un día, cada vela de estas equivale a 4 horas y así sucesivamente. Por ejemplo, las velas japonesas, por ejemplo, si quieres también las puedes cambiar el color. No tiene que ser estrictamente que sea verde hacia arriba y rojo hacia abajo, ¿no? Eso ya es a gustos. ¿Cómo les cambias de color? Pues simplemente si estás en esta plataforma, pues le das clic derecho y aquí vas a opciones de configuración y aquí pones símbolo, ¿no? Que son las velas. Y aquí tienes, mira, el cuerpo, los bordes y las mechas. Si las verdes quieres que sean de color azul, pues las puedes poner azul, ¿ves? Ahí automáticamente ves que se han cambiado y las puedes poner de color azul, eso ya a gustos. Bueno, ahora pasamos a las herramientas. Por ejemplo, las que puedes ver con la estrella, que aparece esa estrella en amarillo, son las herramientas que yo tengo añadidas en esta parte de aquí, que ves, donde estoy moviendo el cursor en la parte de abajo. Yo ya las tengo añadidas en el recuadro con el que trabajo. Obviamente no tengo añadido todo porque yo todo no lo uso. Yo como te digo, eso ya va a gustos. Se trata de que tú cuando estés aquí con la plataforma y que estés investigando por tu propia cuenta, por eso te digo, se trata de ir moviendo cosas, de qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes tú más cómodo e ir trabajando poco a poco con lo que tú quieres visualizar en tu plataforma. Vale, entonces
vamos a ir aquí y vamos a ver para qué nos sirve cada una de ellas, por lo menos las que yo tengo aquí. Por ejemplo, si tú estás viendo que aquí hay una zona importante, no te preocupes que esto luego te va a enseñar por qué ese tipo de movimientos, cómo se analiza el gráfico. Pero ahora vamos a ver para qué sirven las herramientas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es un rectángulo. Si tú quieres, por ejemplo, si tú ves que en esta zona ha sido importante, mira, por ejemplo, tú puedes, perdón, si tú quieres añadir esto así, porque piensas que esa zona puede ser importante porque has visto esto, que el precio ha llegado a esta zona y ha habido un rechazo en esa zona, tú puedes colocar este recuadro y estar pendiente si es que el precio no ha llegado ahí a esa zona. Mira, tú puedes tener el gráfico de esta manera, puedes encerrar aquí y tú ves cuando el precio llegue a esa parte, tú estar pendiente y cuando el precio llega a este nivel, entonces esto es una buena manera para marcar y estar pendiente en un área de trabajo. Ahí vemos que el precio es rechazado en esa zona, mira, ves que tiene fuerza el precio en esto, es como una especie de demanda que hay en esta zona y hay posibles ventas en estos niveles. Eso con el rectángulo, ¿no? Puedes analizar, luego puedes quitarlo. Si hay otra zona que te interesa marcar, por ejemplo aquí que estás viendo el precio que tiene una tendencia, por ejemplo aquí, que has visto que hay una tendencia, esto nos sirve para marcar una tendencia, mira como vemos aquí sirve para marcar una tendencia, entonces aquí juntamos estos dos lados del precio, nos sirve para esto, también con esta misma puedes hacer esto, identificar zonas que a ti te interesen, por ejemplo, que el precio llegue. Por ejemplo, si ya, por ejemplo, estás viendo el precio que está aquí, pues a ti te interesa, por ejemplo, tener pendiente que el precio en esa zona ha sido rechazado, como estamos viendo aquí. Entonces a ti te interesa tener esto marcado por si el precio es capaz de llegar a esta zona y hacer un movimiento como este que estamos viendo. Voy a quitar simplemente para quitarla le damos aquí y nos aparece esta barra y le damos aquí quitar. O le damos aquí y le damos a suprimir desde las teclas del ordenador. Vamos a ponerla de nuevo, esta de aquí porque nos interesa. Por ejemplo, aquí, mira. Esta la podemos tener en cuenta. Entonces, mira, arrastramos, la podemos mover, la podemos hacer todo esto. Podemos también, una vez que la hemos puesto, la podemos organizar mejor. Podemos moverla si la quieres poner bien. No, mira, no hace falta tan siquiera que esto tenga que respetar, por ejemplo, este tipo de, que es que esta mecha pega aquí o que el cuerpo, no sé, yo lo veo que esto es zonal, entonces pues si a ti por ejemplo no te interesa marcarlo con esta, pues yo lo hago, pero yo tengo en cuenta que también el precio puede hacer esto. O sea, tú marcas todo esto como una zona, ¿ves? No tiene que ser estrictamente en la mecha o en ese, no, va por zonas, el precio se mueve por zonas, entonces esas zonas vale tenerlas en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos esto, como decimos zonal, puedes encerrar esto en un rectángulo y tener presente que el precio puede llegar a estos niveles, ya que desde aquí ha tomado un impulso y eso sería una zona importante para que si el precio es capaz de generarnos este movimiento sea una buena oportunidad para desarrollar una compra en este nivel y seguir la estructura del precio. Eso referente a estas dos. Bueno, también tienes el pincel que nos sirve pues por ejemplo, no sé, si quieres por ejemplo tener en cuenta que aquí el precio ha hecho este movimiento, quieres marcar esto, eso ya a gustos, o si quieres en vez de tirar esta línea, pues puedes hacer esta o esta, como tú lo quieras hacer, puedes tener en cuenta esto, pero bueno, ahí ves que sale torcida, entonces pues no es una manera de hacerlo, sino que lo ideal sería con esta de aquí. Aquí trazaríamos la línea, que esto sirve para marcar las líneas de tendencia o las líneas como pusimos aquí para tener en cuenta las llegadas del precio en estas zonas, por ejemplo. Para eso sirven eso, si quieres encerrar, por ejemplo, un triángulo, por ejemplo, quieres encerrar el precio. Si te vas a dedicar a usar análisis chartista, puedes encerrar el precio en estas zonas y cuando rompa, pues tenerlo en cuenta. Pero eso ya depende de ti y ese tipo de herramientas las vas a tener que usar por tu cuenta, ir investigando qué es lo que más te gusta. Bueno, otra herramienta que te puede ser útil, por ejemplo, yo aquí tengo puesto este cursor, pero también puedes tener en la parte de abajo, mira, ves aquí te estoy señalando hay una cruz, un cursor en forma de cruz, que es muy importante. Yo esto lo uso mucho, porque así no tengo que pintar el gráfico, que si no simplemente yo tengo aquí en cuenta que el precio ha llegado aquí. Y por ejemplo, si yo quiero tomar aquí una compra, yo estoy viendo que el precio llega, por ejemplo, a este nivel que yo estoy señalando en esta parte.
y ves hasta dónde viene la, mira ahí, si yo lo pongo aquí, ya estoy viendo que aquí hay un área importante. O por ejemplo, en esta zona, si lo ponemos aquí, vemos que el precio ha respetado todo este nivel de aquí. Si lo vamos a ver, el precio ha traspasado este punto que estamos viendo en esta parte y vemos que aquí, donde tengo el cursor, es que ha respetado esto. No tiene que ser exacto ni nada, ya dije que era zonal. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuenta esto, mira, tenemos en cuenta toda esta zona, mira. Para eso nos sirve este rectángulo. ¿Ves? El precio ha respetado esta zona y para eso nos sirve esta herramienta. Esta nos sirve para tomar una flecha, por ejemplo, si tenemos una tendencia alcista. Es ir mirando, ya te digo que esto es ir mirando. También tienes aquí, por ejemplo, si tú no quieres poner la línea esta, pues aquí si has visto esto, pues le pones esta línea de aquí, que sería esta. Entonces aquí ya ella te encierra todo y desde más atrás, por ejemplo, tú puedes ir más atrás. Ahora no lo tengo, pero tengo así para que me vaya un poco más rápido. Entonces aquí ya tienes trazada la línea. Y si no la quieres ver así completa, pues tienes por aquí otra que yo tengo aquí, que es esta, que es semi-recta, que la puedes poner desde aquí. ¿Ves? Entonces ya te marca esa zona y no te marca la zona pasada, sino que te marca la zona más próxima. Y así sucesivamente con todas estas herramientas, es ir mirando, como te digo. Aquí tenés un círculo que puedes tener en cuenta. Si tú quieres, por ejemplo, tener presente este movimiento, lo puedes encerrar y lo puedes poner aquí. O si quieres, por ejemplo, hacer una captura de pantalla de una entrada que hayas hecho y que justamente tú has entrado en esos niveles y quieres guardarle la captura porque quieres analizar en tu día a día cómo estás operando y cómo estás trabajando. Para eso puede servir este círculo. Si quieres texto, algo que quieras tú poner aquí, pues no sé, por ejemplo, aquí puedes poner tu zona relevante, lo puedes poner, le puedes dar a aceptar y aquí te sale que es una zona relevante esta zona aquí. ¿Por qué? Pues porque tienes aquí el precio haciendo estos movimientos. Entonces tienes en cuenta esta parte de aquí que el precio ha sido rechazado. Entonces tú le pones zona relevante y le pones así. ¿Por qué? Porque pues tú estás analizando el gráfico hoy y si mañana el precio todavía no ha llegado aquí y está por estos niveles, cuando llegue tú ya vas a ver, yo tengo marcado esto aquí como zona relevante. Entonces para eso son este tipo de herramientas. Para esto, esta herramienta te puede servir para tú estás viendo aquí que este movimiento hizo algo así, hace algo así y ahora está así. Y tú puedes intuir que el precio siga haciendo una especie de este movimiento y tú digas, bueno, aquí puede ser importante que el precio venga a buscar esta zona y que como ya rechazó ahí, nos puede hacer un movimiento así, romperlo en falso y seguir otra vez con este tipo de movimientos. Y entonces, bueno, para eso sirve esta herramienta, ¿no? Para que tú más o menos estés analizando y pensando qué puede ser el próximo, en los próximos días o en las próximas horas. Y tú estás pensando que, que tal vez si llega a esta área, tú tienes pendiente que es una zona relevante y poder tomar una entrada en cualquiera de estos niveles. Bueno, eso referente a las herramientas, ya como te dije, solo falta que tú vayas mirando poco a poco qué te interese más tener en cuenta de las herramientas que tú quieras usar, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ya ese trabajo te corresponde a ti e ir mirando y poco a poco que al fin de cuentas no es gratis totalmente, no tienes que dar dinero ni vas a perder dinero por equivocarte usando las herramientas. Esto se trata de ir poco a poco corrigiendo lo que no te gusta y así es como se aprende. Bueno, entonces, esta plataforma es como te dije que es de este broker que se llama Sim Markets y prácticamente esta plataforma es TradingView, que es, mira, que si tú lo ves, aquí pone, si le das aquí, te va a aparecer TradingView, ¿no? Aquí puedes cerrar esto y te aparece algo así. Entonces, bueno, vamos a ver los mercados, países, acciones, Forex. Vamos al eurodólar. Tenemos aquí el gráfico. Vamos a poner las velas y simplemente le damos a agrandar. Le damos a dar al gráfico y nos aparece aquí. Todas estas herramientas que es aquí las vas a poder utilizar en MetaTrader. Ahí vas a ver y ya vas a identificar. Cuando ya una vez aprendas a usar esta herramienta, estas herramientas que aparecen aquí, vas a aprender a usar en MetaTrader, ya vas a saber identificarlas. La esta es ponerte a mirar uno por una, moverlas, equivocarte y aprender. Es eso, sin más. Bueno, si te está gustando hasta aquí en este video, me gustaría y me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal, que me dejes comentarios y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y para que estés atento a nuestro próximo video de nuestro curso para principiantes. Vamos a continuar
Y ahora sí que nos vamos a meter de lleno al análisis técnico, ya que sabemos manejar la plataforma y más o menos entendemos cómo funcionan las herramientas, nos vamos a meter de lleno en cómo empezar a entender los gráficos de un mercado. Así que vamos a mirarlo. Bueno, entonces para analizar el gráfico vamos a empezar a entender el movimiento de las velas japonesas. ¿Por qué su movimiento? ¿Por qué sus formas? ¿Y por qué debemos tenerlas en cuenta? Bueno, vamos a hacer de cuenta que aquí abre la vela, ¿no? Esa es la apertura de la vela. En este momento no sabemos si esa vela puede ser verde o puede ser roja. Esa vela empieza su movimiento y empieza de esta forma. Empieza a subir y empieza de nuevo a bajar. Y nos crea este movimiento. Esta vela que nos hizo ese movimiento seguramente nos habrá dejado esta mecha. Vimos que esta vela apertura en este nivel, sube hasta esta zona, nos deja este recorrido, esta mecha y cierra en la parte de abajo. Luego, cuando esta vela ha cerrado, automáticamente va a aperturar otra. La vela que aperture va a aperturar en este nivel. En este momento nosotros no sabemos de qué color va a ser esta vela. Vemos que esta vela empieza a subir y vemos que va siendo una vela de color verde. Esta vela puede llegar a este nivel o puede llegar a este nivel. Y esta vela, como vemos aquí, no tiene una mecha como nos ha dejado esta. Es una vela totalmente completa. O sea que apertura en la parte de abajo porque la vela anterior cierra en este nivel, en la parte baja. Y la siguiente apertura justo donde cierra la otra. Entonces, las velas verdes cierran en la parte de arriba. Esta vela ha cerrado en este nivel. Entonces, la siguiente vela abriría en este punto, que es donde cierra la vela que es alcista, que es esta vela verde. El precio nos hace este movimiento, apertura, y empieza una vela bajista. Viene hasta aquí, termina su movimiento y el precio nos puede hacer esto y el precio nos devuelve y ahora nos forma una vela alcista que cierra en esta zona. Hemos visto que el precio de la vela del medio nos cierra en la parte de arriba, apertura esta que estamos viendo, nos hace un movimiento hacia abajo, se devuelve, llega a este punto de nuevo y hace todo este recorrido y nos cierra en este punto. Y así sucesivamente abriría otra vela que puede ser independientemente de cualquier color. Por ejemplo, aquí, esta vela abriría aquí. Luego vemos que la vela esta empieza a ser bajista y podemos encontrarnos un tipo de movimiento como este. Baja aquí, sube, nos puede formar un cierre de vela con este movimiento. Ha bajado a este nivel y luego ha cerrado en este punto. Y así sucesivamente abriría otra vela en este nivel y ya pues ahí el precio empieza a hacer el movimiento o vela alcista o vela bajista y nos podemos encontrar un montón de velas que unidas entre sí y en niveles relevantes que vamos a ver después, podemos identificar probabilidades en tomar decisiones a favor de lo que nosotros estemos esperando del mercado, que pueda ser una compra o una venta del activo que estemos trabajando. Bueno, ahora que sabes cómo apertura una vela, dónde cierra, también podemos encontrar velas que nos pueden hacer un movimiento tal que así. Podemos encontrar una vela que aperture aquí, que haga un recorrido hacia la parte de abajo, luego suba y luego empiece a subir, nos haga este movimiento y luego empiece de nuevo otra vez hacia abajo y nos forme un tipo de vela de este tamaño que apertura aquí, baja a este nivel, sube hasta este nivel y vuelve y retrocede y nos cierra en el nivel de apertura. Y es totalmente normal y esto sería un doji, una vela doji. El movimiento de las velas, como hemos visto anteriormente que estábamos viendo la plataforma y las herramientas de la plataforma en los cuales, por ejemplo aquí donde tengo el cursor pone 5 minutos. Entonces que cada vela de estas equivale a 5 minutos. El movimiento donde apertura, todo el recorrido de la vela hasta cuando cierra equivale a 5 minutos. Pero también puede ser que tú tengas la gráfica puesta en 10 minutos, 15 minutos, una hora, un día, como lo dijimos anteriormente. O sea que cada recorrido de una vela de estas, independientemente del gráfico en que tú lo tengas puesto, o sea, del intervalo de horario o minutos.
En este caso está en velas de 5 minutos, pues estas velas serían de 5 minutos. Si están de 1 minuto, pues sería de 1 minuto y así sucesivamente. Da igual el recorrido que haga, el gráfico que esté puesto es el que va a durar la temporalidad de la vela japonesa. Este es un pequeño ejemplo de los movimientos de las velas, pero antes de continuar entendiendo las figuras y los movimientos de las velas, tenemos que pasar a identificar los movimientos del precio. Cuando tenemos un precio que está en una estructura alcista, cuando tenemos una estructura bajista y cuando tenemos un precio que está en rango, o sea que tenemos un precio lateral. Más adelante, cuando tengamos identificado ciertos patrones y ciertos movimientos del precio, vamos a seguir estudiando el comportamiento de las velas. Simplemente quería que identificaras dónde apertura una vela, dónde cierra, qué movimientos puede hacer generándonos una mecha, y para luego tenerlo en cuenta que hay cierto tipo de patrones de velas japonesas que nos pueden servir y nos pueden dar muchísima información según la zona relevante donde nosotros estemos esperando el precio para tomar nuestras decisiones. Bueno, ahora vamos a identificar cuando el precio está en una tendencia alcista. Primero vamos a dibujar para poder entenderlo un poco más teóricamente y luego lo vamos a ver en la gráfica representada con las velas japonesas. Entonces, nosotros podemos encontrar el precio haciendo estos movimientos. Cuando nosotros tenemos este movimiento, vemos que el precio ha sido capaz de llevarse esta área. Vemos el movimiento y hemos visto que el precio nos hace aquí un mínimo ascendente, que es capaz de hacer aquí otro mínimo ascendente y que el precio se lleva esta zona. A partir de estos dos puntos, cuando el precio se lleva esta área, que vamos a reflejar aquí, cuando el precio se lleva esta área de aquí, tenemos una estructura alcista. Entonces, esto sería una estructura alcista porque estamos viendo que el precio va hacia arriba. Aquí tendríamos una tendencia alcista. Aquí tenemos un mínimo. El precio está aquí. En esta parte, obviamente, esto es a modo de ejemplo. No sabemos qué ha hecho el precio en esta zona, en la parte izquierda. Pero el precio nos ha hecho un mínimo ascendente, un máximo ascendente. Este sería un máximo ascendente y este un mínimo ascendente. Luego aquí tenemos otra vez un mínimo ascendente y un máximo ascendente, que cuando el precio se lleva esta área, ya tenemos dos zonas donde podemos decir que el precio está en una estructura alcista. Y podemos colocar nuestros puntos de esta manera. Podemos ver que el precio ha respetado esta área de aquí en esta zona y esperamos que el precio continúe haciendo este tipo de movimientos, que el precio llegue a esta área y continúe su sesgo alcista. Entonces, esto es lo que esperamos. Para tener claro cuando un precio está en estructura alcista, debemos tener como mínimo dos puntos, que serían este de aquí y este de aquí. Y que cuando el precio es capaz de llevarse esta área, tenemos una estructura alcista. Para una estructura bajista es exactamente lo mismo, pero al contrario. Vamos a ver los movimientos del precio. El precio nos hace un movimiento así, nos crea estos movimientos y hace este recorrido. Cuando el precio es capaz de llevarse esta área de aquí, tenemos una estructura bajista del precio, porque tenemos aquí un máximo descendente, otro máximo descendente, tenemos un mínimo descendente y otro mínimo descendente. A partir de este punto, esperamos que el precio nos siga respetando esta estructura bajista. Podemos identificarla si queremos unir estos dos puntos y trazamos una línea que nosotros pensamos que el precio pueda respetar y queremos que el precio siga haciendo este tipo de movimientos, que llegue a esta área y siga creando este tipo de movimiento. Bueno, esto referente a la estructura bajista. También podemos encontrarnos el precio haciendo este tipo de movimientos. Con este tipo de movimientos tendríamos el precio llegando a estos niveles aquí, aquí y aquí, en esta parte,
y en esta parte, y tendríamos un precio en rango. O sea, aquí tenemos un precio lateral, tenemos un precio que hace este movimiento, y es un precio que no ha identificado una tendencia, porque como podemos ver, no tenemos un precio haciendo mínimos más bajos ni máximos más altos. Así que de esta manera, para ejecutar operaciones, cuando tenemos un precio de estos, si no estamos acostumbrados, pues sería un poquito más difícil. Ahora vamos a verlo representado con las velas japonesas y en la gráfica normal, ya sin dibujar. Bueno, entonces vamos a verlo representado aquí en la gráfica, y aquí, como podemos ver, tenemos una tendencia claramente alcista. Por ejemplo, aquí tenemos el precio que nos genera un mínimo, y ese es el mínimo más bajo. Luego empieza aquí y nos genera otro mínimo ascendente. Aquí nos genera otro mínimo ascendente, y cuando el precio se lleva esta área de aquí, como vemos, cuando el precio es capaz de llevarse esta área, a partir de estos puntos tendríamos una estructura alcista, y como podemos ver, coincide incluso con esta zona, que era una zona importante del precio. Entonces aquí ya podemos identificar una estructura alcista a partir de este nivel, y podemos seguir viendo que el precio nos va generando mínimos cada vez más altos, como en estos puntos. Entonces aquí podemos ver que el precio lleva una tendencia alcista. Bueno, en este caso referente a una tendencia alcista. Ahora vamos a encontrar una tendencia bajista. Vamos a buscar. Aquí vemos el precio también, cómo nos genera una tendencia bajista. Vemos el precio que nos genera este máximo, y a partir de aquí el precio empieza con máximos descendentes, como lo estamos viendo, lo que voy marcando. Vemos que el precio se lleva esta área que vamos a reflejar aquí. A partir de esta área, a partir de aquí, podemos decir, cuando ya hemos visto que tenemos uno y dos mínimos descendentes, que tenemos una estructura bajista. Bueno, en este caso le he marcado así un poco magro, pero pues también podemos tomarlo de esta forma. Aquí el precio nos hace mínimo descendente, aquí nos hace otro, y aquí nos hace otro. A partir de esta área tendríamos un máximo descendente, otro máximo descendente, y vemos que el precio es capaz y ha sido capaz de llevarse esta área. Y cuando llega aquí, pues ya vemos que el precio nos empieza a generar cada vez mínimos descendentes. Entonces así tendríamos una estructura bajista del precio, como vemos reflejado aquí en estos niveles. También vemos, si tú lo quieres ver así, podemos ver que el precio ha hecho aquí un mínimo descendente, mínimo descendente, y aquí mínimo descendente. Y a partir de estos puntos, pues tu intención y tu sesgo debe ser bajista si tu análisis dice este tipo de movimiento, que tú estás esperando movimientos bajistas si previamente has analizado en cuadros mayores la estructura del precio. Cuando un precio lo encontramos lateral, tenemos el precio haciendo este tipo de movimiento, llegando a esta área, luego aquí, aquí, aquí. Vemos que está encerrado en este cuadro, y el precio lo tendríamos en rango, o sea que está de forma lateral. La manera de operar un precio cuando está lateral podría ser que tú, si ves que el precio ha sido capaz de respetar el señal, que cuando llegue a este punto tú puedas, ¿por qué no?, usar una venta y venir a buscar estos niveles que ya has visto que ha sido respetado en esta zona. Entonces podríamos tener en cuenta el precio llegando a este nivel, tomando una venta e ir a buscar este movimiento del precio hasta estos niveles de aquí. Esa es la manera en que se operaría y se trabajaría un precio que está de forma lateral. Cuando vemos el precio en estructuras que se ven claramente que están, por ejemplo, aquí tendríamos un rango. ¿Qué estamos esperando aquí? Ver que el precio defina una estructura. En este caso tenemos estas velas, es porque hay una noticia macro y son las que nos generan este movimiento. Pero si tú estás encontrando el precio en este tipo de movimientos, pues lo ideal es tenerlo en cuenta cuando el precio nos está definiendo mejor una estructura, como en este caso la estamos viendo aquí, y es donde podemos incorporarnos, por ejemplo, en esta área, a tomar decisiones en estos puntos de aquí. Cuando vemos que el precio se ha llevado a esta zona y nuestra intención es continuar con el sesgo alcista que tenía el precio,
Entonces nuestra intención es incorporarnos en este recorrido porque lo estamos anticipando viendo estos mínimos que son cada vez más altos y que el precio en esta área de aquí que yo estoy mostrando ha sido capaz de romperla y por qué no, podríamos tener en cuenta que posiblemente nos dé una entrada en esta zona y podamos incorporarnos a este gran recorrido. Eso de la manera de estar mirando el precio en estructura. Si lo quieres ver en rango, pues seríamos como lo hemos dicho en esta parte de aquí. Cuando encontramos un precio lateral, nuestra intención es incorporarnos en las partes donde el precio ha encontrado rebote, en este caso. Eso lo vamos a ver después cuando aprendamos de soportes y resistencias, pero en este momento estamos identificando la estructura. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí para que no se nos haga muy largo. Sin antes, por favor, me gustaría que si te ha gustado todo lo que has visto hasta ahora, me dieras un like, que me dejes un comentario, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y sobre todo nuestra próxima parte del curso, en la que veremos soportes y resistencias. Vamos a ver la zona de control de las estructuras que hemos visto anteriormente, tanto bajista como alcista, y vamos a poder identificar los patrones de las velas japonesas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones cuando el precio lo tengamos en zonas relevantes de nuestras áreas de trabajo.